Bienvenida, doctora. Mi nombre es Sirendra Vargas y en esta oportunidad voy a realizar un video breve de lo que es la explicación potenciales de membrana basándome en tres cuestionarios. Bueno, la primera va a ser cómo pasa de potencial de reposo a un potencial de acción. Para ello, primero tengo que saber qué es un potencial de reposo. En descripción breve, un potencial de reposo es cuando encontramos cargas negativas en el espacio intracelular y las cargas positivas en el espacio extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos el ejemplo. Esto es una célula hipotética, entonces aquí encontramos la membrana plasmática, que sabemos que es permeable, y el potasio, por ejemplo, lo encontramos más en el líquido intracelular, por ende se observa que está abundante en el intracelular. Ahora bien, para resumir, el reposo sería que las cargas están constantes, se mantienen en el espacio intracelular las que son negativas en condiciones de reposo y las que son positivas se van a mantener afuera. Para poder ejemplificar mejor, aquí tenemos la imagen de un potencial de membrana en reposo. Encontramos cargas positivas en el exterior y cargas negativas en el interior. Encontramos un equilibrio. Ahora, de reposo, ¿cómo pasa a ser un potencial de acción? Bueno, pues un potencial de acción va a ser un cambio rápido, significativo y brusco que se extiende a lo largo de la membrana plasmática, desencadenando una respuesta en la célula, y vamos a llamar a este estímulo un estímulo electroquímico. El potencial eléctrico que se va a formar va a ser la carga diferencial que vamos a encontrar en el espacio intracelular y en el extracelular. Entonces, resumiendo, este impulso eléctrico es una inversión y cambio en las cargas. Ahora, ¿cómo encontramos este cambio en las cargas? Bueno, pues por los canales que abre la membrana, porque sabemos que es permeable y pueden ingresar distintos iones, puede ingresar más positivo, haciendo que el intracelular, que normalmente es en reposo negativo, empiece a cambiar eso, deje de ser negativo. ¿Por qué? Porque va a aumentar cargas positivas. Claramente todo es debido a estímulo y debido a que es necesario para que cumpla alguna función, ¿no? De manera general. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las fases que va a presentar, porque este potencial de acción presenta fases. Vamos a hablar de la fase de reposo, que es básicamente la célula polarizada, el potencial de reposo, como que el primer paso está en reposo. Ya. Segundo paso, vamos a hablar, o bueno, fase de despolarización. La célula va a ganar las cargas positivas gracias a la apertura de canales. Podemos hablar de canales de sodio, por ejemplo, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Después de la fase de la despolarización, vamos a encontrar el potencial de acción. ¿Esto qué significa? Que se va a despolarizar aún más, alcanzando el umbral, y múltiples canales se van a abrir masivamente, o sea, los canales iónicos. Y ahora, este potencial, esta entrada masiva de cargas positivas en la célula, va a generar una respuesta, que va a ser la respuesta, el valor umbral. Es hasta donde llega el pico de la, mm, de la carga, lo podríamos decir así. Entonces, está el potencial de reposo. Vamos a encontrar la despolarización, la repolarización, que va a ser la disminución del voltaje. Esto quiere decir que una vez que haya logrado llegar al umbral, que es sobrepasar, va a existir la repolarización, que va a disminuir este voltaje, porque no puede quedarse ahí, ¿no? Tiene que volver a su estado normal. Entonces, en la repolarización va a disminuir el voltaje, esto va a desencadenar que se va a volver negativo, negativo, negativo. Se pueden abrir, por ejemplo, los canales iónicos de potasio, que van a empezar a estar como que masivamente haciendo un equilibrio. Pueden salir masivamente canales de potasio, salir canales de potasio, hasta que la célula comience a
a estar de nuevo negativa. Ahora, después tenemos la hiperpolarización. ¿Cuál va a ser la función de esta hiperpolarización? Bueno, pues la célula se vuelve más negativa que el potencial de reposo. Recordemos que en el potencial de reposo tiene un nivel de positivismo, de cargas positivas por fuera y cargas negativas por dentro. Bueno, pues en la hiperpolarización va a haber aún más más negatividad en el intracelular. A eso le vamos a llamar hiperpolarización, pero después de esto se va a volver al potencial de reposo, no va a quedar ahí. Entonces podemos observar la curva, pero vuelve al nivel del potencial de reposo. Entonces, aquí encontramos un valor de menos 70 ahora, pero ya más adelante vamos a saber qué son estos menos 70 con la siguiente cuestionante. ¿Cómo se da la medición de un potencial de acción? Bueno, pues generalmente varían en las diferentes células, pero es entre menos 70 y menos 90 milivoltios representados por los aniones y cationes. Aquí tenemos una imagen representativa y bueno, si bien dice fibra nerviosa es porque normalmente el ejemplo más común es de las neuronas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y con esta imagen un poquito más de explicación, vamos a decir que para esta medición se va a utilizar un microelectrodo que va a medir las cargas en las fibras o en este caso en la membrana plasmática. El aparato que se utiliza es electrodo de plata, cloruro de plata. Estos son los iones que se van a usar para poder medir las cargas y las concentraciones en estos dos compartimentos a través de la membrana. Y bueno, encontramos este sensor, por ejemplo, aquí vemos menos 90 milivoltios porque sabemos que la medición del potencial de esta membrana normalmente, entre valores generales, vamos a encontrar que es menos 90. Entonces, con esto se va a dar la medición de la membrana de una fibra nerviosa utilizando un microelectrodo. Entonces, el menos 90, si se dan cuenta, lo encontramos en el interior y debe cambiar para un potencial de acción. Es decir, inyectar soluciones, por ejemplo, de carga positiva. ¿Por qué? Porque sabemos que en el interior hay carga negativa. Entonces va a cambiar a 0 o más positivo dependiendo de de la inyección, de la cantidad de los iones inyectados. Entonces, con este electrodo de plata de cloruro vamos a realizar lo que es la medición. Y finalmente, tenemos la acción de propagación. Bueno, pues ahí presento este ejemplo que es el de la neurona, el más conocido, porque decimos que un potencial de acción se va a generar, por ejemplo, en el cuerpo de una neurona y es propagado a lo largo de su axón. La propagación no afecta ni disminuye la calidad del potencial de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que recibe el mismo impulso sin importar qué tan lejos se encuentre del cuerpo de la neurona. Finalmente, para poder ser un poquito más explícita, la velocidad de la propagación va a depender en gran medida del grosor de acción y si es de un axón mielinizado o no. Aquí podemos ver en la imagen los nódulos de Rambier y las vainas de mielina, que sabemos que son dos elementos imprescindibles para una propagación aún más rápida. La mielina es una capa de fosfolípidos que, bueno, va a envolver a ciertos axones. Y a mayor diámetro, más rápida va a ser la velocidad de propagación. Ahora, el potencial de acción no se mueve, sino que más bien es capaz de generar otro potencial de acción en el segmento contiguo de la membrana neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Que no se está moviendo el potencial de acción, o sea, no se mueve y se queda el otro sin potencial, no, sino que va a ser capaz de generar otro y otro y otro con más estímulos que va a ir saltando y saltando gracias a estos nódulos de Rambier y bueno, las vainas de mielina. Entonces, eso es lo que sucede en la propagación de este potencial de acción y básicamente se da como ejemplo común en las neuronas porque sabemos que
son las que van a llevar claramente los estímulos a las demás inervaciones, como por ejemplo musculares. Eso es todo, doctora. Muchas gracias por la atención.